Entre todos los grupos de organismos pluricelulares, los artrópodos forman el grupo biológico que ha tenido más éxito en nuestro planeta, tanto en número de especies como en número de individuos, así como en cantidad de ecosistemas conquistados. Los artrópodos, palabra proveniente del griego artron, articulación, y pous, pie, constituyen el filo más numeroso y diverso del reino animal. Incluye entre otros a los insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos. Tienen más de 1 millón de especies, lo cual significa que el 80% de todas las especies animales conocidas son artrópodos. Es un grupo muy antiguo. Hay fósiles de artrópodos de más de 600 millones de años. Piensa que los primeros mamíferos aparecieron hace 200 millones de años. La razón de su éxito básicamente se debe a su esqueleto de quitina. Este exoesqueleto o cutícula es secretado por la epidermis subyacente y está adherido a ella. Está construido por 3 capas, compuestas principalmente por quitina y proteínas. El exoesqueleto no solo cubre la superficie animal, sino que se extiende interiormente, penetrando por ambos extremos del tubo digestivo. En los insectos también tapiza las tráqueas, tubos respiratorios. La cutícula sirve como protección contra los depredadores y es, en general, impermeable, impidiendo el ingreso del agua externa y la salida de agua interna. Interviene en la trituración de alimentos en el intestino interior, en las alas y en los pelos táctiles. La cutícula forma además las lentes del ojo del artrópodo. Los exoesqueletos pueden formar un verdadero escudo de armas, como ocurre en los escarabajos y en algunos crustáceos. Sin embargo, en las articulaciones es flexible y delgado, permitiendo libertad de movimiento. Pero no todos son ventajas, ya que provoca que no puedan lograr un gran tamaño, ya que el exoesqueleto no crece, y por tal motivo debe ser descartado y renovado muchas veces, a medida que el animal crece y se desarrolla. La muda del exoesqueleto es peligrosa, ya que el animal recién mudado es particularmente vulnerable a los depredadores. Lo más habitual es hacer grupos de estos seres vivos en base al número de patas que poseen. De esta manera nos encontraríamos con 4 grandes conjuntos. Artrópodos con 6 patas. Dentro de este grupo se encuentran los insectos. Artrópodos con 8 patas. Como ejemplos de estos tendríamos a las arañas y a los escorpiones. La principal característica que los define y diferencia del resto de artrópodos es que no tienen antenas. Artrópodos con 10 patas. Los crustáceos son los que se incluyen en este conjunto, es decir, los cangrejos, los camarones o las langostas. Artrópodos con más de 12 patas. En su caso, los integrantes de este grupo serían los miriápodos, es decir, los seres vivos como los 100 pies o los 1000 pies. Su anatomía, su fisiología y su comportamiento revelan un diseño simple pero admirablemente eficaz. En general, a pesar de su variedad de forma y disparidad, los artrópodos poseen en común características morfológicas y fisiológicas fundamentales. Dos de sus rasgos más llamativos están relacionados entre sí. Se sostienen por un esqueleto externo o exoesqueleto, y sus extremidades en consecuencia son apéndices articulados. Este último rasgo es el que justifica el nombre del grupo. La otra característica notable es su segmentación o metamería, por la cual su cuerpo parece construido por módulos repetidos a lo largo de un eje de simetría. La segmentación va acompañada de regionalización o tagmatización, con división del cuerpo a lo largo de 2 o 3 regiones en la mayoría de los casos, como podría ser el tórax, el abdomen y la cabeza. El hábitat de los artrópodos es muy variable, debido a que son los animales más numerosos del mundo. El grupo de los crustáceos habita en el mar, y son únicamente animales acuáticos, haciendo imposible una supervivencia fuera del agua. Dentro del agua pueden ser especies adaptadas para agua dulce o especies de agua salada. El resto de artrópodos, como los insectos, arácnidos o miriápodos, viven en infinidad de hábitats como montañas, prados, bosques, llanuras, desiertos, e incluso en zonas urbanas y en casas. Otra de las principales características de los artrópodos es su sistema de reproducción. En este caso, podemos subrayar que la hembra es la que se encarga de poner huevos, una vez que se ha producido la fecundación por parte del macho. El resultado de este proceso puede ser de dos tipos. Así, de ese huevo puede nacer directamente un individuo similar a sus progenitores, o bien, de que puede producirse el nacimiento de una larva que poco a poco se irá transformando en un proceso conocido como metamorfosis, hasta dar lugar al citado ser. El cortejo suele incluir rituales complejos, en los cuales uno o ambos participantes adoptan diferentes posturas con el objetivo de llamarse.
En virtud de estos rituales, los participantes aprenden a reconocerse y a evaluar la conveniencia de aparearse con el otro. En el momento del cortejo, las especies que no tienen la facultad de adornarse intentan atraer al sexo opuesto con otras artimañas y maniobras. Uno de los casos más llamativos de apareamiento es el de los cangrejos violinistas. El cangrejo violinista es un cangrejo agresivo. Estos cangrejos machos construyen túneles. El macho se acerca de la entrada de su agujero y realiza demostraciones a fin de atraer a la hembra. Estos machos poseen una quela muy grande, cuyos movimientos, arriba y abajo, dan la impresión de un violinista tocando su violín. En su mayoría, los artrópodos son animales que, dependiendo de la alimentación, pueden ser carnívoros, herbívoros, omnívoros o hematófagos. Los miriápodos son carnívoros, ya que se alimentan principalmente de otros animales, entre ellos insectos. Los arácnidos en su mayoría son carnívoros, comiendo insectos, pequeños reptiles o anfibios. Además, algunos son hematófagos, como las pulgas o garrapatas, alimentándose de sangre. Los crustáceos se alimentan de materia orgánica en descomposición, por lo que son carroñeros. Cazan pequeños peces y moluscos, o comen algas y otros organismos vegetales. Los insectos son herbívoros en su mayoría, alimentándose de hojas o tallos. Otros son carroñeros o se alimentan de materia orgánica en descomposición. Algunos casos dentro de los insectos pueden ser hematófagos, como es el caso de los mosquitos. Comunicación de artrópodos. Las señales de comunicación tienen diferente origen y adoptan distintas formas dependiendo del mensaje que se quiera transmitir, la distancia que se tiene que recorrer o el hábitat de los animales en cuestión. Comunicación química. Engloba todos los productos químicos que sirven de intermediarios en las interacciones entre organismos. Teniendo en cuenta si las interacciones son interespecíficas o intraespecíficas, se subdividen en dos tipos. Aleloquímicos. Provocan reacciones interespecíficas, es decir, en individuos de una especie diferente de la especie que los origina. Alómonas. La respuesta del receptor es favorable al emisor, pero no para el receptor. Cairómonas. Si la respuesta del receptor es favorable al receptor, pero no al emisor. Sinómonas. Si la respuesta del receptor es favorable tanto al emisor como para el receptor. Estos químicos provocan reacciones interespecíficas, esto es, las libera un miembro de una especie para causar una respuesta en otro miembro de su misma especie. Feromonas de alarma. Son usadas por los insectos para defensa y protección. Feromonas de agregación. Las utilizan para llamar a otros miembros a un sitio apropiado para alimentación o para albergue. Feromona de seguimiento. Miembros de la misma especie dejan un rastro químico, detectable para los otros miembros para que puedan localizar los sitios de alimentación. Feromonas de determinación de castas. Permiten en insectos sociales a la reina de la colmena decidir cuál será el destino de su progenie. Feromonas sexuales. Sirven para atraer al sexo opuesto y juegan un papel importante en la cúpula de algunos insectos. Comunicación acústica. Los métodos que utilizan los artrópodos para producir un sonido que puede ser utilizado como código de comunicación son muy dispares. Frotamiento de dos estructuras corporales, entrechoque de dos estructuras móviles, membranas vibrantes, emisión de aire, vibración de estructuras interpuestas, etc. El reconocimiento de un sonido puede basarse en su patrón, su ritmo o su frecuencia. Los artrópodos producen cantos y responden a melodías apropiadas sin haberlas escuchado previamente. Comunicación visual. Mediante diversidad de movimientos, los artrópodos pueden transmitir mensajes en un proceso de comunicación, con el fin de ahuyentar a un depredador, atraer a la presa, cortejar al sexo contrario, o simplemente transmitir esta información a otros individuos. Uno de los casos más estudiados es el sistema de danza de las abejas obreras, cuyo fin es transmitir a sus pares la distancia y dirección de la fuente de alimento, es decir, de las flores. Una obrera que se encuentra en una fuente importante de alimento llega a la colmena, se sitúa sobre un panal y comienza la danza. En ese momento, las abejas hermanas observan y repiten contagiosamente el baile, tomando conocimiento de que en determinada dirección y distancia hay alimento. Comunicación lumínica. Algunos artrópodos utilizan su capacidad bioluminiscente con el propósito de atraer a sus presas y obtener su alimento.
Otros la utilizan como trampa para confundir al atacante en horas diurnas, camuflándose con el brillo solar y difuminando así su propia sombra. En su función de reproducción, el ejemplo más conocido es el de las luciérnagas, que intercambian destellos entre machos y hembras con el fin de facilitar su reconocimiento y atraer a la pareja para el apareamiento. De este modo, evitan la confusión entre las distintas especies, pues emiten sus luces en longitudes de onda y frecuencias distintas.